Lo primero que teníamos que saber, acuérdate que había una ecuación que se llamaba ecuación del movimiento, que la íbamos a escribir, o sea, que la íbamos a escribir en función de el tiempo y que tenía siempre dos componentes, una componente X que iba acompañada del eje y una componente Y que iba acompañada de la componente J. ¿Vale? Este siempre iba a ser la ecuación del movimiento. Y la cosa está en que la X pues, me indica el movimiento a lo largo del eje X y la Y pues, me indica el movimiento a lo largo del eje Y. ¿Vale? Normalmente nosotros si nos movíamos, o sea, si hacíamos problemas de movimiento rectilíneo uniforme o de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues solamente utilizábamos la X. Porque si me muevo hacia un sitio o me muevo hacia otro, pues me muevo siempre a lo largo del eje X, ¿no? Entonces, digamos que el MRU, pues lo escribíamos así, X es igual a X sub 0 más V por T menos T sub 0, y el MRUA pues lo escribíamos como que X era igual a X sub 0 más V por T menos T sub 0 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este tiempo también lo poníamos como T menos T sub 0. ¿Vale? Estas eran las dos fórmulas. Entonces, si queríamos escribir la ecuación del movimiento de un movimiento rectilíneo uniforme, pues podríamos escribirla como R de T, que R de T sería poner en la parte de la X, pues esto, porque todo esto equivale a X, así que esto sería pues X sub 0 más V por T menos T sub 0 y ya está, porque no nos movemos a lo largo del eje Y, ¿vale? Entonces solamente lo escribiríamos pues de esta manera. De hecho, nosotros directamente usamos esto, ¿vale? Nosotros no utilizamos R de T ni ponemos la componente Y porque damos por hecho de que nos estamos moviendo pues en el eje X, ¿no? Y de hecho eso lo indicamos nosotros pues poniendo X y poniendo X sub 0. Pero que lo correcto, ¿no? Sería escribir como ecuación del movimiento pues esto de aquí. Esta sería la ecuación del movimiento del MRU. Mientras que la ecuación del movimiento del MRUA pues sería R de T y sería pues todo esto de aquí, que todo esto de aquí coincide con la X esta, ¿no? Pues sería X sub 0 más V por T menos T sub 0 más un medio de la aceleración por T menos T sub 0 al cuadrado. Y todo esto, que es esta parte de aquí, pues sería, o iría acompañado por la componente Y. ¿Vale? Entonces, estas serían las ecuaciones del movimiento del MRU y del MRUA. Nosotros con la ecuación del movimiento podíamos calcular la ecuación de la velocidad, o lo llamábamos velocidad instantánea, ¿no? La ecuación de la velocidad instantánea pues era V de T. ¿Y cómo lo calculábamos? Lo calculábamos poniendo en la parte de la componente X pues la derivada en función de X, que eso se escribiría pues la derivada de R en función de X. De hecho, más que en función de X lo hacíamos en función del tiempo, ¿no? En función del tiempo y la derivada de R en función del tiempo. Y con esto sacábamos las fórmulas de la velocidad. En el caso, por ejemplo, del MRU, si hacemos su derivada, si calculamos la velocidad en función del tiempo, pues como la X sub 0 no tenía tiempo, la derivada de X sub 0 era 0 y no lo poníamos, y la derivada de V por T menos T sub 0, pues se dejaba la V como estaba y se derivaba la T y el T sub 0. Ambos como son de grado 1, al derivarlos me daría 1 de resultado y entonces digamos que desaparece directamente, me queda que esta V, o sea, la V que tenemos aquí, pues es la velocidad y de hecho no tiene incógnita, no tiene T, lo cual me indica porque es constante. Es decir, en el MRU la velocidad siempre es la misma, siempre es constante. En el caso de la del MRUA, no. En el caso de la MRUA, la derivada sería, pues derivada de X sub 0 es 0, es así porque no tiene T. La derivada de todo esto, pues sería V. De hecho, esta velocidad, por cierto, es velocidad inicial, ¿eh? Esta que poníamos aquí. Velocidad inicial, porque esto la derivada de esto valdría 1.
y la derivada de todo esto pues sería pasar el 2 delante multiplicando al 1 medio, que se iría, me quedaría la aceleración y me quedaría la t. Así que esto sería más a por t menos t sub 0. Y esta era la fórmula de la velocidad en el MRUA. Nosotros, ya digo, nosotros no lo ponemos así. Nosotros, ¿qué poníamos? En el caso del MRU, si usábamos las fórmulas así, pues poníamos que V era V, o sea, es constante, no tiene otra forma de ponerse. Y en el caso de la segunda, teníamos que V era igual a V sub 0 más A por T. Lo único que la T pues la poníamos como T menos T sub 0, porque puede haber un tiempo inicial y un tiempo final. Esto y esto. Esa era la ecuación de la velocidad. Y luego, si teníamos la aceleración o si tenía aceleración, pues en el caso de querer calcular la ecuación de la aceleración, que era la aceleración instantánea, pues poníamos A en función del tiempo, que era derivar V en función del tiempo y derivar V en función del tiempo aquí X, ¿vale? Para especificar aquí que esta es la componente X, que esta es la componente Y, pues normalmente ponemos aquí X, ponemos aquí y aquí lo mismo, ponemos aquí X y ponemos aquí Y, para que se sepa que estamos haciendo la derivada de cada parte, ¿no? De la parte de la X y de la parte de la Y. Entonces, lo mismo, si tenemos que sacar la aceleración instantánea de las fórmulas que hemos puesto aquí abajo, pues como aquí solamente está la V, la derivada de V en función del tiempo, al no tener tiempo precisamente, pues va a ser 0 metros por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración, es decir, no tiene aceleración. El MRU no tiene aceleración. Mientras que el otro, el MRUA, sí va a tener aceleración. Y de hecho, cuando derivemos esto, como no tiene tiempo, me va a dar 0. Y cuando derivemos esto, me va a quedar A, porque la derivada de t menos t sub 0 pues sería 1. Así que me queda que la aceleración es por la propia aceleración, con lo cual diríamos que es constante y eso. Y como tiene aceleración, pues por eso lo llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Entonces, esto que te he puesto aquí, básicamente, es lo que ya vimos pues eso, en el tema pasado, ¿no? Y lo importante es que tengas en cuenta lo que te he dicho aquí, de que un movimiento puede ser en un solo eje, que es lo que hemos hecho, digamos, hasta ahora, ya sea en el eje X o ya sea en el eje Y, pero también puede ser un movimiento en dos ejes, en el eje X y en el eje Y.